Buenas tardes a todos, qué bendición vernos una vez más por este medio. Vamos a continuar estudiando, ¿verdad? Nuestra serie de los discípulos y estamos conociendo un poquito más a fondo, ¿verdad? ¿Quién era cada uno de esos 12 hombres que eligió el Señor para que le ayudaran a formar y a forjar su ministerio? El día de hoy vamos a estar estudiando uno que en particular me hace admirarlo mucho porque siento que tengo mucho en común con él y él es Tomás. Tomás, yo creo que todos lo conocemos por lo incrédulo que él era y tal vez no era que no creía, sino que él necesitaba como las pruebas, ¿verdad? De que lo que estaba sucediendo era cierto, que lo que le decían era real. Él necesitaba tener más, ¿verdad? Conocimiento de qué era lo que estaba pasando. Y yo creo que muchas veces nosotros, aunque hemos visto el actuar del Señor Jesús, que hemos visto cómo Él se manifiesta de formas increíbles, muchas veces seguimos con dudas en nuestro corazón, muchas veces seguimos siendo esos hijos incrédulos, ¿verdad? Que no creen a pesar de que han visto con sus propios ojos milagros hechos por Dios. Quiero comentarles que Tomás no es solamente esa persona incrédula que todos creemos que él es. Tomás es una persona súper valiente y ya vamos a ir descubriendo por qué. Pero antes de entrar ya de lleno a estudiar a Tomás, también quiero comentarles que Tomás, siempre que lo menciona en la Biblia, hace la referencia, Tomás, llamado Dídimo, ¿verdad? Esto quiere decir, ¿verdad? Esta palabra Dídimo significa que él era gemelo, ¿verdad? Hace alusión a que Tomás, el gemelo, ¿verdad? Y no sabemos nada de quién era el hermano de Tomás, no sabemos mucho al respecto, pero siempre hace la salvedad en la palabra del Señor que Tomás era un gemelo. Así que sabiendo eso, vamos a entrar en el estudio de él y vamos a ir viendo qué nos dice el libro de Juan acerca de Tomás. ¿Quién era este muchacho, verdad? ¿Quién era Tomás? Vamos a ir recordando el primer contexto que vamos a estudiar es cuando Jesús sabe que su amigo Lázaro, ¿verdad? Su amigo querido Lázaro está enfermo, pero Jesús quería irlo a visitar, tuvo que esperar, ¿verdad? Esperó 2 días, dice la palabra, y que después ya dijo, voy a ir a visitar a Lázaro. Y cuando él dice esto, ¿verdad? Todos sus discípulos empiezan a decirle que no puede ir a ese lugar porque lo querían apedrear a Jesús en ese lugar donde él se encontraba. Así que viene nuestro amigo Tomás, que es el que estamos estudiando el día de hoy, y dice, escuchen lo que dice Tomás en el libro de Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos todos con él. ¿Ven la valentía que refleja Tomás? Él dijo, bueno, si van a apedrear a Jesús, que nos apedreen a todos nosotros porque todos vamos a ir con él. Yo creo que en un grupo de trabajo, en una familia, debe existir siempre el respaldo, el apoyo. Y eso era lo que Tomás quería demostrarle a Jesús, que él estaba ahí para él, que si él tenía un problema, que contara con él, porque no importaba, ¿verdad? Y podemos verlo en la palabra, ¿verdad? Jesús lo querían apedrear en ese lugar. Y entonces viene Tomás y le dice, bueno, si hay patadas, hay para todos, dijo, ¿verdad? Entonces vamos todos y, y lo apoyamos. Y si hay que morir, morimos con él. ¿Cuántas veces usted ha podido decir esto, verdad, de su llamado a ser un discípulo del Señor? O como hijo de Dios, ¿cuántas veces usted ha preferido su creencia y respaldarla a lo máximo, ¿verdad? Y rescatar que realmente usted es un hijo de Dios, no importando la circunstancia en la que se encuentre. Tomás era un hombre valiente y él estaba metido de lleno en la misión donde Jesús lo había involucrado. Él sabía que si Jesús iba, él iba a ir también. Hay otra escena que también llama mucho la atención en cuanto a Tomás y la encontramos en el libro de Juan también, pero esta vez vamos a leer en el capítulo 14
¿verdad? Vamos a recordar que en este episodio que narra la palabra están los discípulos y Jesús en la Santa Cena. Jesús está diciendo que Él se va a ausentar, ¿verdad? Está diciendo todo lo que va a pasar después de esa noche. Y entonces viene Tomás, ¿verdad? Y dice, Señor, no sabemos a dónde vas a ir. ¿Cómo pues entonces sabremos qué camino seguir? Y yo creo que usted y yo deberíamos ser más como Tomás. Este tipo de preguntas son claves en la vida. Yo me imagino que todos los demás discípulos tenían ganas de preguntar lo mismo, pero ninguno se animaba. Como cuando estábamos en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Que queríamos hacer una pregunta, pero por miedo de qué pensarían los demás, no las hacíamos. Tomás era de esas personas que él no le importaba lo que los demás dijeran. Si él tenía una duda, él la preguntaba. Y eso fue lo que pasó en esta escena que nos narra la palabra del Señor. Tomás estaba angustiado. Jesús les estaba diciendo que él se iba a ir, que se iba a ausentar. Y entonces Tomás, ¿verdad? Que estaba de lleno metido en la misión, viene y dice, pero ok, si usted se va, Jesús, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que sigue si usted se va? Era una pregunta súper válida. Y gracias a este tipo de preguntas que él hacía, el Señor comunicaba mensajes fundamentales, no solo para los discípulos en ese momento, sino lo siguen siendo hoy en día para nosotros en nuestra vida diaria. Porque ¿saben qué le respondió Jesús a Tomás en ese momento? Le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos mensajes gloriosos hemos escuchado acerca de estas palabras que dijo el Señor? ¿Tenía usted idea de que se las había dicho Tomás? Probablemente no, ¿verdad? Porque no les hemos dado la importancia a los discípulos que realmente nosotros deberíamos darle. Fueron ellos, recuerden, los que impulsaron el inicio de la iglesia. Fueron ellos los que continuaron el ministerio de Jesús. Fueron ellos los que crearon las iglesias a lo largo del mundo. Qué importantes son los discípulos y qué importante es conocer acerca de ellos. Gracias a Dios por Tomás. Gracias, Señor, por haberlo elegido a él, ¿verdad? Necesitaban una persona que fuera así, intrépida, decidida, que no le importara lo que pensaran los demás. Si él tenía una duda, él la hacía. Luego tenemos, y vamos a buscar, vamos a continuar en el libro de Juan, en el capítulo 20. Y vamos a ir leyendo a los versículos, ¿verdad? La lectura bíblica que tuvimos al inicio de la reunión. 20-24. Aquí podemos descubrir más a fondo quién era Tomás. Y dice la palabra del Señor, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere yo en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y esta vez sí estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego se dirigió a Tomás y le dijo, pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Qué gran pasaje, ¿verdad? Y nuevamente Tomás, con sus hazañas, nos hace a nosotros reflexionar hoy en día. Realmente necesitamos nosotros estar viendo constantemente lo que Dios hace, estar escuchando testimonios para poder creer que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder.
Yo creo que a estas alturas de la vida, usted y yo ya deberíamos, ¿verdad?, ser de estos bienaventurados que habla el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creer sin ver, eso es la fe. Usted y yo necesitamos reforzar nuestra fe. Si bien es cierto, Tomás fue un hombre muy valiente, pero su incredulidad a veces le limitaba para ver realmente el poder de Dios. Usted sabe qué privilegio tuvieron los discípulos al poder estar con Jesús, aprender directamente de Él, ver esos milagros directamente hacerse, ¿verdad? Estando ahí, presenciar esos momentos mágicos. Hermanos, emociónese también porque yo estoy segura de que usted ha visto actuar el poder de Dios. Hoy el Señor nos recuerda que no tenemos que ser como Tomás en ese sentido, en estar pidiendo pruebas constantemente de que si Dios actúa o no actúa, de que si tiene poder o no tiene poder, de que si esto que yo necesito es demasiado imposible. No hay nada imposible para el Señor. Recuerde esto, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Crea en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, y serán salvos usted y su casa. No necesitamos ser como Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida de Tomás que nos enseña. Hemos visto al Señor, le dijeron los discípulos. Hemos visto al Señor y él no creyó que de verdad lo habían visto. Hasta que él lo vio y vean que también nos conoce el Señor, que de una vez llegó y dijo, bueno, aquí estoy. Venga, Tomás, ¿verdad? Venga, Tomás. Vea las manos, toque mi costado, soy yo, Tomás. Crea sin ver, active su fe, active la fe en su vida. Crea en ese Dios que no nos ha defraudado, en ese Dios que ha sido fiel, en ese Dios que es un Padre amoroso, en ese Dios que nos mantiene hoy en medio de toda esta situación en victoria. Creamos y no seamos como Tomás. Algo que sí lo hizo hacer como Tomás es que Tomás fue uno de los misioneros más intrépidos que se menciona en la palabra de Dios y en los libros de historia. Si usted busca los misioneros más famosos, va a encontrar a Tomás. ¿Por qué Tomás? Porque Tomás fue de esos misioneros que llegó a lugares que aún hoy en día son los más difíciles de llegar a predicar el Evangelio. Por ejemplo, Tomás estuvo en Siria mucho tiempo, Tomás estuvo en la India y fue ahí donde murió. Tomás lo mataron también, ¿verdad? Al igual que Andrés, como un mártir. Dice que él fue atravesado con una lanza, pero lo que debemos tomar en consideración, ¿verdad? Recordando las palabras de Pablo de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es dedicar nuestra vida por completo a ser un discípulo del Señor, a ir y predicar el Evangelio. Y no es necesario, hermano, como les he dicho siempre, no es necesario que usted se convierta en un oficial, no es necesario que usted decida ser un pastor, ¿verdad? Si usted lo siente en su corazón, perfecto. Pero si no, usted y yo, como hijos que somos de Dios, podemos predicar a Dios en cualquier parte. Poder usar cualquier situación que se presente en nuestra vida para poder evangelizar a otras personas. Seamos un poco más de intrépidos como Tomás. La misión de Tomás fue realmente increíble en la India. Dice que fue el primer lugar que a él se fue luego de que fue lo del Pentecostés. Así que es muy importante que usted y yo recordemos hoy. Primero, que tenemos que ser muy valientes. Segundo, activar nuestra fe y empezar a creer más y estar pidiendo menos pruebas de sí o no, ¿verdad? Y por supuesto, vaya y predique la palabra del Señor. Sea como Tomás. Sea como Tomás. Un hombre valiente. Dejemos de un lado las incredulidades y creámosle al que no nos ha defraudado, al que siempre está ahí para nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos ir anotando, ¿verdad? Como les dije al inicio, anotando los aspectos más importantes de cada discípulo para tenerlos a mano y para recordarlos y tratar de ponerlos en práctica
en nuestras vidas y en nuestro crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga.